de lo que voy a hablar es de la voz, el gesto y la palabra, pero yo voy a partir de mi propia experiencia, ¿eh? Una experiencia que cuando empecé como logopeda, pues bueno, magnífico, fui logopeda tanto en la escuela como luego en los servicios sanitarios. Y cuando empecé a trabajar, yo tenía como me faltaba algo, ¿no? Podía estar con niños, tenía esto, aquello, lo otro, pero tenía una inquietud que iba creciendo día a día, ¿no? Había algo que yo no entendía, había algo que me faltaba. Miraba los gestos del niño, me miraba a mí, sí, los niños iban saliendo, pero era una incógnita que de alguna forma me estaba comiendo. Y empecé a buscar. En esta búsqueda, ya incluso en la formación de logopeda, lo había iniciado la psicomotricidad. Y recurrí a lo que había aprendido para poder continuar. Entonces decidí formarme. Hice la formación en anual, que me abrió a un mundo maravilloso de comprensión, de entender, pero sobre todo la relación, ¿no? Continué con la formación en terapia y ahí ya fue el gran avance de mi vida, porque por un lado me relajé, me di cuenta que hacía muchas cosas mal, pero además que también hacerlas mal me venía bien, porque me motivaba a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a saber diferenciar entre cada uno de los niños que yo iba, pero también a situarme en quién era yo, cómo estaba yo y qué me planteaba cada vez que entraba en una sesión de psicomotricidad. ¿Cómo estaba yo? Esa era mi pregunta. ¿Cómo estás hoy? Y cuando salía, ¿cómo sales hoy? ¿No? Eso me permitía reflexionar, pensar, modificar, modular y me dio mucha flexibilidad. Y luego ya con el proceso de formación en diaferoterapia, pues ya fue como poder relajarme, entender, ¿no? Y sobre todo aceptar que somos humanos, que estamos continuamente aprendiendo, que afortunadamente no lo sabemos todos, pero tampoco es nuestra meta. El aprender a disfrutar también, a yo también sentir placer con lo que hacía, y ese ha sido uno de los grandes motores en mi vida en general y en la profesional. Y es desde ahí, desde donde yo voy a hablar, desde mi búsqueda, cómo me fue llevando, cómo inicié. Ahí, por ejemplo, entraría, y por dar una definición del lenguaje, que es lo que se está hablando hoy, pues el lenguaje para mí es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla solamente en las personas humanas. Esto ya marca un hito importante, la comunicación verbal. Desde una célula hasta ser un bebé que se adapta, se desarrolla para aprender, para comunicar y para moverse. Y aquí pongo que se da solo en los seres humanos porque hablo de la comunicación verbal. Pero desde los inicios que yo voy a entrar, voy a hablar fundamentalmente de la comunicación corporal, el lenguaje corporal. Ahora les voy a poner, tengo dos pequeños vídeos, que uno es un desarrollo escueto de lo que sería el lenguaje, o sea, ver imágenes rápidas en lo que es la relación de cualquier manera es un lenguaje, es un vídeo que está en YouTube, que pueden ver, pero ahora lo que me interesa es que escuchen, que oigan.
go. Primer llanto y cómo en el primer año van sucediendo distintos momentos dentro de la expresión del niño, luego pasan a imágenes de los 2 años, de los 3, de los 4, hasta que llega a los 5 o 6 años donde hay un lenguaje perfectamente constituido y perfectamente hablado, señalizado, con toda una buena semántica, morfología. Aquí quiero hacer un énfasis, y muchas veces cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de la dificultad, de la adquisición, del niño que no habla, pero yo añadiría que también es muy importante el plantearnos esos niños que hablan demasiado, ¿eh? Que eso no nos lo cuestionamos, ese lenguaje que es demasiado preciso, claro, ¿eh? Ese lenguaje que va teniendo unos matices que no son de la propia identidad del niño, sino son de lo adquirido del otro, que en un principio es necesario, pero que luego tiene que ser integrado y desde la propia identidad del niño hacerlo. Entonces, como premisa decir, atención con los niños que también hablan mucho, atención con ese lenguaje desmedido que también sale, con esa precisión a veces de la palabra. Yo voy a alternar imágenes de niños y de animales, ¿no? En esta foto que estamos viendo, ¿no? Hablo del cuerpo como una memoria inconsciente de vivencias y de relaciones, pero no solamente del pasado, sino que es actual, viva y continua. Cuando hablamos del cuerpo, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Las teorías del cuerpo, si miramos desde la antropología, podemos ver una variedad de conceptos muy grandes y variados. Pero aquí vamos a hablar de este cuerpo de la madre, ¿no? De este niño que nace, que en un principio es carne, es un ser precioso, entrañable, que nos mueve a muchas emociones, pero que nace hecho fisiológicamente, ¿no? Que puede traer incluso algunas experiencias vividas en el propio embarazo, según haya sido, pero que está por hacer. Y para hacerse necesita el cuerpo de otro. En este caso sería el cuerpo de la madre o de la persona que haga de madre. ¿Qué implica tener el cuerpo de la madre? Si ya en los primeros tiempos estamos viendo que el niño nace y pasa de un estado de ingravidez total a depender de los brazos de su madre para no caerse, por un ejemplo muy sencillo, lo que es acoger. Podemos hablar de un cuerpo que está disponible o no. Podemos hablar de un cuerpo que está sensibilizado porque ya el mismo acto de nacer implica pasar a dos cuerpos por un momento delicado, que es el parto, tanto para la madre como para el bebé. Podemos hablar de un cuerpo como pueden situar en su momento Bernard Couturier y André Lapierre, les hablo ya de hace mucho tiempo, donde hablaban de un cuerpo, digamos, hecho como por estratos, ¿no? Digamos, en lo más exterior podríamos hablar de un cuerpo instrumental, ¿no? De un cuerpo real, del cuerpo físico que tenemos, ¿no? Si miramos un poquito más abajo de esta piel, tendríamos lo que sería el esquema corporal, aquel que nos permite desde la coordinación, equilibrio, desequilibrio, si miramos un poquito más allá, podríamos entrar en ese cuerpo de la afectivo, en ese cuerpo de tono, de relación, ¿no? Y si profundizamos un poquito más,
entraríamos en este cuerpo que es el de la personalidad, que es la vivencia de la persona ligada a su historia de relación con el entorno. De ahí salen dos conceptos muy claros a nivel de psicomotricidad, que sería la unidad corporal, ¿no? Y esa unidad corporal permite vivir este cuerpo físico que se mueve, que salta, que se equilibra, se desequilibra, que va aprendiendo con las experiencias emocionales que se van viviendo, la historia de relación. También podemos continuar y podemos hablar de otros autores, como por ejemplo Calmel, ¿no? Daniel Calmel. No sé si han leído su libro sobre la crianza, ¿no? O cuando habla de los juegos de sostén. Entonces él especifica el cuerpo del adulto, el cuerpo de la madre, como una función corporizante. El cuerpo de la madre hace cuerpo en el bebé y hace cuerpo a través de todas estas relaciones que van surgiendo y que a lo largo del primer año, como un año fundamental, yo diría, un año para toda la vida, donde en las distintas etapas se puede pasar desde esa voz que se inicia, que calma, a cantar una nana, a hacer arrullo, a mecer, a este niño que se le da el pecho, este niño que va creciendo y te coge la boca, te muerde, investiga, invade ese cuerpo de la madre. Podemos ir adquiriendo esos apoyos fundamentales para la etapa del desarrollo y para todo lo que queda por hacer a todos los niveles. Podemos hablar de estas posturas que cuando se oye una voz el niño voltea y cómo es a través de la voz, pero que también es cuerpo materno, el niño puede girar en esa búsqueda. Podemos ir mirando las distintas posiciones de sentado, de cómo adquiere, pero que previamente el niño ha escalado el cuerpo de la madre, lo ha invadido, se ha hundido, lo ha pisado, se lo ha comido, lo ha besado, lo ha chupado, lo ha tocado, lo ha vivido, ¿no? ¿Qué es importante? La disposición que tiene la madre para aceptar todo este juego, para dejarse invadir, para dejarse ocupar por un bebé que está explorando, que está en una actividad exploratoria total y que como referente tiene a esta figura materna. Este cuerpo, además, que permite a través de la voz llegar a hacer unos inicios importantes, sobre todo para la vida, para la identidad, por supuesto para el lenguaje, ¿no? Y es un juego permanente de unión, separación. Si hay algo que el lenguaje va a necesitar para poder crecer y aflorar como tal, va a ser ese juego constante entre presencia y ausencia. Porque entre la presencia y ausencia, y ahora retomo a lo que esta mañana se hablaba, existe un silencio. Y es necesario el silencio para poder llegar a hablar. Continuamos. Entonces, vemos que hacer cuerpo, la voz, jugar con la voz, es poner cuerpo. ¿Quién no recuerda una voz que le caló? ¿Quién no recuerda una nana cuando la oye y surge una emoción? Porque a lo mejor fue la que le cantaron a ella o de alguna persona, la madre, la abuela. ¿Quién no recuerda un grito que se te heló el corazón? ¿Quién no recuerda un brinco, un impacto de una voz enfadada? Y todos estos tipos de voces en sus distintos matices van entrando en el cuerpo del niño. No es lo mismo decir qué le pasa al niño, no pasa nada, ya vengo, te voy a dar de comer, estoy calentando el biberón o ya salgo, ya me voy a sentar. Esa melodía que desde una distancia va acompañando, va conteniendo al niño en esa espera
para satisfacer esa primera necesidad, que es la de comer, la de calmar el hambre, ¿no? En ese juego de voz también sale el cómo expresamos, ¿no? Ya voy y te voy a coger. ¿Cuántas veces no le decimos a un amigo ya de adulto, qué ganas tengo de verte, te voy a dar un abrazote? Expresamos, porque somos humanos y el contacto sigue siendo primordial entre nosotros. Entonces, ese contacto que en un principio va a iniciarse con la voz, que retomaré un poquito más adelante, también ponemos ese cuerpo, porque nace ese contacto, nace esa actitud corporal, pero la voz y el cuerpo tienen gestos, ¿eh? Cuando estamos cambiando a un bebé pequeñito que se ha hecho caca, maloliente, apestosa, tenemos el arte y la capacidad de decir, ay, cochinillo, con una caricia, como si nos estuvieran dando el mejor dulce de la vida, ¿no? Pero mira que eres cagoncete, te voy a limpiar, fofofo, como huele. Pero lo hacemos en una melodía distinta a lo que hacemos con el resto de la vida, ¿no? Cuando somos adultos decimos, no entres en el baño, ni se te ocurra, deja un tiempo, ¿no? Entonces vamos alternando, pero a un bebé es como hay una tranquilidad, hizo caca, es que tiene diarrea, es que está flojita, es calmante, ¿no? Son gestos que luego se van perdiendo, pero que en ese momento es como muy importante, ¿no? También tenemos ese gesto de el sabor, ¿no? Del olor a la madre, ¿no? De esos olores que van entrando en nuestro ser y buscan un nido y forman esa memoria corporal que vamos a tener el resto de nuestra vida, ¿no? Y todos estos encuentros de tacto, olores, sabores, miradas, de escuchar, nos van permitiendo que el cuerpo del niño, a través de esa función corporizante de la madre, adquiera cuerpo. Esto en las personas que, como mayoritariamente como ustedes, trabajan de 0 a 3, es súper importante. Hemos podido escuchar los trabajos de Amy Pickler, magníficos, donde hacen un trabajo de darle de comer, cómo priorizan las necesidades de los niños para ese buen trato, en todos los sentidos, ¿eh? Desde la mirada, la voz, cómo lo cogen, cómo le piden permiso, cómo lo ayudan, siendo una disponibilidad siempre del adulto a favorecer esa constitución corporal. El cuerpo, la voz es un elemento sonoro. Ahora ya voy a especificar, porque también esto es importante en los primeros años de vida. Es un elemento sonoro que surge en la laringe, así dicho fríamente y anatómicamente, ¿no? Pero de lo que a mí me interesa de la voz, no solamente es ese órgano de fonación, ¿no? Es un elemento importante en la comunicación, porque da soporte tanto a la persona como al lenguaje. Y a la persona, ¿por qué? Nosotros podemos hablar con una amiga, un amigo por teléfono y decimos, ¿estás bien? Hay algo en su voz que nos dice que está pasando algo, y esto nos pasa a todos, aunque sea a través del teléfono, ¿no? Está bien, y es un soporte que a lo largo de toda la vida nos da referencia. Si dicen, no, bueno, ya te cuento luego, o lo que sea, ¿no? Pero es un soporte continuo, ¿eh? Y esto, a las personas que nos dedicamos a estar con los niños en los primeros años de vida, y yo, sinceramente, no sé si es que hago réplica o abogo a ese niño eterno que tenemos, creo que con la voz decimos muchas cosas de nosotros, y también podemos acercarnos mucho a la gente o podemos distanciarla según estemos hablando. Pero la voz es única, como cada uno de nosotros, única y es irrepetible, pero es que además tenemos una variabilidad enorme en el uso de la voz. No me voy a meter como logopeda a hablar de esto, pero sí quiero tomar unas referencias importantes para mí, ¿no? Si
la voz en las manifestaciones está como instrumento, ¿no? Y como instrumento ya no solamente fisiológico, está una voz femenina, una voz masculina, aguda, grave, se puede tener, distinta, chillona, un agudo excesivo, hiriente. Y la voz ya nos da un espacio vocal. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay gente que se acerca y nos retiramos, ¿no? Es como se necesita un espacio vocal para poder relacionarnos y estar. Pero también tenemos una función, una manifestación que es expresiva, y en esa expresión nos habla de nuestros estados de ánimo, ¿no? Estamos más enérgicos, estamos humildes, estamos cansados, estamos tristes, es una voz decidida, es una voz cálida, envolvente, seductora. Tenemos también en qué circunstancias hablamos, y aquí puse circunstancias profesionales, porque cuando ustedes entran en su jornada laboral, entran a trabajar y entran con lo que vienen de su historia, de su vida, de su casa. Y entran y dejan la bolsa, y dejan el paquete, dejan lo que sea, buenos días. Y hay buenos días que te hacen salir corriendo y hay buenos días que te hacen sonreír, ¿no? Hay buenos días que te quedas como mirando, como diciendo, necesito un poquito más, y entonces se le da un gesto, qué bonito estás hoy, ¿no? Hay otras expresiones, ¿no? Y es también ya pasando de ese saludo inicial, es qué intención tenemos cuando estamos hablando con los niños, qué intención tenemos cuando hablamos entre nosotros. Y en esas intenciones, las palabras lleva una acción, la voz tiene una acción. No es lo mismo hablar, pues que hice una tarta de chocolate que me quedó exquisita y maravillosa, a tener que hablar con un niño que tiene una perreta, que nos está tocando, que nos hace sentirnos un poco, a ver, como calmo, que nos hace crear una inseguridad porque no sabemos cómo vamos a responder, y esa intención de calma la podemos hacer en unos tonos que agravan más la situación, o podemos hacer unos silencios de respetar, ¿no? O podemos decir con la mayor humildad del mundo y dando tiempo, estás pero que muy enfadado hoy, ¿no? Vienes muy enfadado. ¿Qué te ha pasado? ¿No? O, ¿y dónde tienes el enfado? ¿No? Es algo que suelo hacer mucho con los niños. ¿Dónde se te pone el enfado? Ese llanto después de gritar. Unos te señalan el pecho, otros te señalan la barriga. ¿Puedo tocártelo? Entonces, cuando toco, digo, oye, es verdad, aquí yo lo noto, hay un enfado. Yo estoy reconociendo algo, aunque no entienda qué le ha pasado, estoy reconociendo que viene el niño con una carga debido a que no desayunó, se le hizo tarde, la madre llegaba, lo que fuera. Cuando yo ya a esa voz le pongo el tacto, estoy conteniendo, pero además estoy reconociendo, además estoy dando un lugar al niño para expresar su dolor, su rabia, su enfado, su perreta. Estoy al mismo tiempo sintiendo lo que me está pasando a mí, porque es verdad que no siempre voy a poder hacerlo, no siempre en mi disposición, y la resonancia que yo reciba en mi cuerpo me va a permitir ser tan cercana o no. Ahí ya están las estrategias como adulto y desde las distintas profesiones para uno situarse ante ese bebé y no agravar la situación. Entonces, en este viaje de las distintas voces, ¿qué quiero decir al niño? O si estamos ya haciendo algún trabajo, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué intención tengo para que el niño hoy, en este momento, pueda acompañar en esto, hacer esto o me pueda escuchar? Y tanto la función expresiva como la comunicativa, como todos los aspectos conllevan a una mirada. Entonces, en esa mirada, sonido y voz son unos indicadores muy importantes, y sobre todo en los primeros años de la vida, de la constitución del sujeto, porque al fin y al cabo los 3 primeros años de vida es un proceso largo, difícil y duro, porque se viven muchas angustias de distintos índoles. Hablar de la voz y no hablar de la respiración es casi un pecado desde el punto de vista de la diafreo, ¿no? Y desde ahí, porque curiosamente
cada vez respiramos menos, cada vez respiramos peor, cada vez tenemos más problemas en la voz. El respirar poco nos permite cansarnos más y antes, nos permite perder capacidad de escucha, nos permite o nos obliga a perder atención, tanto en nosotros como en los niños, porque lo que también está pasando es que cada vez son niños más pequeños los que están con unos problemas de disfonía o problemas en las cuerdas vocales, y esto hay que reflexionarlo. La respiración, nacemos con ella y el día que la dejemos de hacer, nos morimos. O sea, es tan importante, y esto también hace que el cuerpo se esté constituyendo. El gran músculo de la respiración es el diafragma, y es tan importante que el cuerpo mismo hace todo un encadenamiento muscular para sostener las funciones de este músculo. Si el diafragma, por los motivos que sea, se bloquea, se ralentiza, nuestro ritmo, nuestra cadena muscular se bloquea. Hay tensiones, disminuimos todas nuestras capacidades. Pero como vivimos en un tiempo que no existe el tiempo, esto tampoco lo tenemos en cuenta. Entonces, ya no son solamente los niños los que pasan al acto, somos nosotros también los que pasamos al acto, ¿eh? Y el acto a veces deja huellas difíciles de arreglar. Esta imagen, aparte la veo preciosa porque es un gesto de un contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Una madre que salva a su cachorro de caerse y posiblemente de romperse algunos huesos y quedar lisiado y ser foco para alimento de otros animales, ¿no? Pero esa flexibilidad del movimiento, esa flexibilidad que como personas que estamos tratando a niños y trabajamos con ellos, tenemos que mantenerla siempre fresca. Un poquito en ese, cuando no sepas qué hacer, respiren, llenen, muevan, pero también compartan esa respiración y a los niños vamos a respirar. El niño curiosamente pierde la respiración natural cuando entra en la escuela, y eso ya nos tiene que empezar a hacer pensar y mucho. Otro de los aspectos que están relacionados con el cuerpo y muy fundamentales es el tono. Con el tono podíamos hacer seminarios, pero yo voy a ser escueta, ¿no? Un tono como un aparato que modula, que permite el acercarse y el separarse, el sentir, el vibrar. Un tono que nos permite una postura y un movimiento. ¿Qué postura adquirimos cuando estamos hablando con un niño? Si yo estoy en una esquina y digo stop, yo adquiero una postura, y mi postura tiene que ser coherente, porque el niño no solamente va a escucharme, sino va a mirarme. No es lo mismo decirle a un niño, bueno, vale, hazlo, ¿no? Que ni siquiera lo mira, a decir, hazlo, puedes hacerlo. Nuestras posturas comunican también a los niños, y ahí en ese lenguaje no verbal los adultos mentimos un montón. Decimos hablando unas cosas y con el cuerpo otras. Y los niños que tienen una facilidad, porque es lo que están mamando continuamente en esa corporalización, notan que hay algo que no concuerdan, hay algo que no liga lo que se está diciendo con la postura que se está haciendo. Entonces ahí se crean como los indicios de una desconfianza o de la duda, ¿no? Aparte de esta postura y de este movimiento, tenemos la historia emocional, la historia de relación, cómo decimos las cosas, ¿no? Qué tono de voz tenemos, qué tono corporal tenemos, qué cercanía damos, podemos envolver, podemos distanciar, eso también lo hace la voz. Y en este momento de esta manifestación, pues ya John esta mañana nombraba a Urriaguerra en ese diálogo tónico, y ese diálogo tónico es el que fundamenta
la constitución del cuerpo del niño, del tono del niño. El niño, cuando la madre lo coge, ¡ale ya de! Ese tono se transmite, ¿eh? Mientras que si lo hacemos de otra manera, movemos porque entendemos lo que está pasando, el niño recibe. Entonces podemos hablar de algo que saldrá un poquito más adelante, que es la piel como el órgano más grande que tiene el ser humano, ¿eh? Y cómo a través de esa piel nos llegan a los distintos cuerpos que pude antes mencionar de la piel y de Couturier y de Kalner, ¿no? Entonces con esta moción que vamos dando queda una huella en este cuerpo del niño, una huella que puede ser de placer o puede ser de displacer, que es lo que Bernard o Couturier llama engrama. Pero esa huella que se recibió en el primer mes de vida, en el segundo, en el tercero, queda para siempre. Como en mi trabajo en Diafreo con adultos, he visto que muchas veces trabajando a través de la respiración, llevando el cuerpo al eje del movimiento y poder flexibilizar, estirar, soltar, la palabra diafreo significa soltar, ¿eh? Se reviven situaciones de nuestra infancia, una emoción, un recuerdo, una imagen, una expresión mal dicha, con lo cual constituyen esto que antes comenté, que es la memoria corporal, la historia de nuestra vida. Y cuando estamos en una relación con un niño en el tono, ponemos nuestra historia en juego también, el niño y yo. Y hay cosas que nos resuenan. Y si no las tenemos trabajadas, si no las conocemos, nos hace dar una respuesta. Y esa respuesta al niño le puede sonar como algo que ya conoce, con lo cual esa relación que intentamos establecer se nos rompe. O podemos resonar reconociendo que es nuestra historia, dejarla en un lado y poder dar salida y acompañar a esa situación concreta que se vive. Voy a hablar de la voz desde esos primeros momentos, que es desde la gestación. Digamos, esa sensorialidad del feto, esa personalidad del feto, ¿no? Una sensorialidad que no solamente, fundamentalmente es auditiva, es la que más llega, ¿no? Pero también en ese movimiento de cambio, de postura, de sensaciones, hay una voz. Y esto, a ver si se los puedo decir clarito porque es importante. No es que llegue la voz de hola, mi bebé. Una mamá cuando está embarazada siente un movimiento, habla con su bebé imaginario, no sabe cómo es, pero ya habla con él, ¿eh? Que me está dando una patada, mira, ¿qué tienes? A ver, habla. Ese tono es el que a través de una pared abdominal va llegando al feto. Y hay una melodía, una entonación que en el bebé se va haciendo y que en un momento dado, cuando ya nace, es un enlace para hacer esa relación de apego. El niño reconoce la voz de la madre. El olor vendrá después porque es cuando ya lo coge, ¿no? Pero la voz es ese lazo, ¿no? Que va desde el propio embarazo al nacimiento psicológico del niño, que es después del parto. El parto, como dije antes, es un momento de transición importante, ¿no? De la vida, y pone además a prueba la capacidad del niño, ¿no? Es un paso que va de una relación biológica a una relación psicológica, y con esto tenemos que hablar de cómo está la madre psicológicamente. El bebé nace, viene, sabemos que tenemos que alimentarlo, cuidarlo, acunarlo, atenderlo, pero ¿cómo está la madre? ¿Qué salud mental tiene la madre? ¿Qué relación establece la madre con este niño? ¿Está cansada de su parto? ¿Está dolida?
está molesta, está preocupada porque no sube la leche y no puede alimentar, entonces ya se siente mala madre. Piensen que en estos hitos de la comunicación y del lenguaje, si hay una parte que es fundamental, es la alimentación. Un niño que no come pone en peligro a una madre. Un niño que no come en la escuelita los tiene alerta a ustedes y comunican a la madre. O sea que fácilmente transmitimos problemas, no satisfacciones. Entonces, si la madre se encuentra dolida, el niño no come, no sabe, tiene que darle el biberón, aquel proyecto de alimentación que ella tenía se puede ver truncado por lo que sea, ¿no? O piensa en un parto natural y resulta que le tienen que hacer cesárea, o miles de circunstancias que pueden ir dañando, fisurando ese primer contacto, esa primera relación, ¿no? Y eso va a facilitar o a entorpecer ese contacto, piel a piel. Didier Rancière, en su libro Yo piel, no sé si lo conocen, habla sobre el yo piel. El yo piel, así resumidito, digamos, que es el esqueleto de la psique. Si el cuerpo tiene el sistema óseo y el muscular y la piel sostiene a lo físico, el yo piel sostiene a toda la constitución psíquica. Y en este yo piel es donde entran pues las caricias, los cuidados, el entorno sonoro, el olfato y esa propia actividad exploradora del niño. Esto en los 2 primeros meses de la vida, un periodo también muy fundamental porque es en el que en distintos autores pueden llamar lo que es la simbiosis, ¿no? Donde madre y niño se acoplan. Cuando el niño llora, por ejemplo, hace una demanda. El niño llora y puede estar llorando por hambre. Pero el llanto tiene distintas llamadas y distintas comunicaciones, ¿no? Y el sentimiento que pone en el llanto, la madre lo capta y tranquilamente dice, está llorando por hambre, es que le pasa algo, le duele, se siente solo. En esos primeros momentos donde esa relación madre-hijo se funden, se conocen, se relacionan, viven uno, son uno. No hay más, hay uno. Madre y niño es un solo cuerpo donde hay una relación, donde se satisfacen las necesidades más básicas, pero también donde se constituyen los primeros lazos profundos, duraderos, que es a través de la piel. Con Didier Rancière también podemos, aquí someramente voy a nombrar a Winnicott, es el sostén, el famoso holding and holding, ¿no? El bebé solo puede constituirse si se constituye sobre un sentimiento de existir. La manera que tiene la madre de llevarlo, de contenerlo, de mantenerlo, permite esa elaboración de existir. No nombrar a Wolby sería como pecado, ¿no? Para mí fue el gran maestro que me enseñó a hacer ese trapase que les comentaba antes como logopeda, a entender lo que me faltaba. En su trilogía de El apego, la separación y la pérdida, se narra y se entiende muy bien todo lo que sucede. Entonces, esta relación de apego, que a través de la voz se facilita en los primeros meses de vida, es fundamental para el desarrollo del lenguaje. La función de apego es ese referente, esa persona referente para el niño en la continuidad de su vida. Y en esa continuidad voy a recalcar, voy a avanzar un poquito también lo que muchas veces se nombra como la permanencia del objeto. La permanencia del objeto es esa papel que hace la madre o la persona que haga la función de madre, de contener al niño, acompañarlo, darle seguridad, crear las bases de esa relación primordial para la vida. Pero, como todo, el apego puede ser bueno o puede ser malo. Y esto va a conllevar una ruptura
en relaciones. También les quiero recordar que al igual que la función del cuerpo da ese apoyo, estructura y ayuda al niño a ser cuerpo, tenemos que también tener en cuenta que, como todo, cuando invadimos el sobrecuerpo también crea problemas. El poco es malo, mucho también. Siempre tenemos que ir a ese término medio en la coherencia que tenemos. Cuando hay un mal apego, yo de las cosas que descubrí y me calmaron un montón con estos niños con problemas de lenguaje que decían no sé lo que tienen todo bien, no tienen problemas neurológicos, no tienen problema aquí, no tienen problema allá. Son niños que no habían hecho una buena relación de apego en muchos de los casos. Cuando no hay una relación de apego, se carece, hay carencias, porque es como en esa función corporizante, digamos, como el cuerpo coge una anemia, ¿no? Cuando uno tiene anemia está flojo, no puede, ¿no? Le falta energía, le falta. Y esto en el cuerpo del niño es un debilitamiento corporal. Si estamos hablando de los primeros años de vida, y sobre todo el primer año de vida, de los primeros meses donde hay una actividad motriz continua, la carencia de cuerpo da a una debilidad corporal. Bueno, entonces tenemos como en el primer año de vida la presencia del otro, la madre, porque la madre es un otro que va a acompañar, que va de una simbiosis y poco a poco tendrá que ir separándose para que pueda haber una individuación, que el niño pueda desarrollarse y adquirir su propia autonomía, su propia individuación. Diálogo tónico, envoltura de ansiedad. También pongo dentro de los organizadores del desarrollo de Mirta Schockler, y también ahí resalto dentro de los 5, 2 como muy importantes, ¿no? La exploración, la comunicación, añadiría la postura y luego el símbolo. Pero en esta primera etapa, estos 2 primeros que les he dicho. Todo esto conlleva una seguridad profunda que los psicomotricistas conocemos mucho, ¿no? La madre asegura el niño al primer año de vida. Y yo creo, a mí, que luego estamos todo el resto de la vida reasegurándonos. Es continuo. Tenemos un montón de avatares que vivir, y como adultos tenemos también que seguir reasegurándonos en momentos de distintas situaciones de crisis, de momentos de debilidad, de enfermedad, depresión, cansancio, pena, dolor, tristeza, ¿no? Que nos cuestionan otra vez nuestra vida y tenemos que volver a reasegurar. Importante la comunicación y la evolución del lenguaje. Un primer año que es un periodo muy, muy largo. Entonces, volvemos otra vez a ese primer año, que como primer año es fundamental. En esos primeros 2 meses, algo como la deglución, tragar, el llanto, el eructo. ¿Cuándo se ha valorado tanto en nuestra sociedad el eructo? Como cuando se es niño. Cuando se es niño, es que da paz eructo. Porque si no, hasta que no eructa estamos moviendo. Eructa mi niño, y ya cuando tienen 4 o 5 años le dices cochinote, y ya cuando tenemos nuestra edad, ya sin comentario, ¿no? Pero estamos continuamente. Pero el eructo como un lazo que permite estar a la madre tranquila, en paz, descansa, y eructó, no se va a ahogar, no va a devolver, no va a echar el buche, porque estamos hablando de esa primera oralidad, ese placer por la comida. Y en este juego de tragar, ese movimiento de la boca del niño, chasquea, mueve la boca, va haciendo todo un juego, segrega saliva y mantiene, la madre le dice,
Oiga, cuando uno eructa y dices, qué bien, te quedaste a gusto, ¿verdad? Y él hace, el niño responde, hay un diálogo, ¿ves? Mueve, y la madre le vuelve a responder, sí, ahora vas a descansar, según vamos a dormir, vamos a hacer mil cosas. Estamos hablando de alimentación. Hay muchos niños que tienen problemas de lenguaje que vienen de estos tiempos. Un niño que no come es un niño que acarrea muchos problemas. La función de succión es toda una ejercitación del aparato muscular para la fonación imprescindible. Pone en marcha un montón de músculos. Piensen que hablar no es tan fácil como nos queremos, ya cuando uno ha olvidado, cotorras perdidas, ¿no? Pero hasta que uno empieza a atinar es todo un proceso. Entonces, el succionar, y me da igual que sea el pecho o que sea un biberón, porque estamos hablando de alimentación, es un ejercicio para la fonación. El hecho de eructar es un ejercicio para la fonación. En la saliva, cuando uno se queda seco, yo le digo a los niños, mastiquen y segregamos saliva, porque la saliva es un lubricante para la fonación. Cuando tenemos la boca seca, como yo, que no he parado de hablar, pues me cuesta más, me canso más y se me pone la lengua pastosa y entonces es un mecanismo que también tenemos para poder ir desarrollando todo nuestro aparato fonoarticulatorio. El llanto, ¿no? Ese grito, que entre otras cosas lo que nos demanda es la proximidad. Un niño grita o llora y ya hay un adulto, si está sano, que va, que calma, que acoge. El llanto ya les comenté antes, las distintas variedades que puede tener. Pero seguimos en esos siguientes meses donde ese eructo va desapareciendo para dar otros juegos. Aparecen en ese primer tiempo también, a los 2 meses, esa sonrisa, ese gesto, ¿no? Que enamora a la madre, ¿no? Me ha sonreído, ¿no? Esos movimientos que van permitiendo también que ese ruido que hay vaya jugándose. Es el juego fónico. Es un juego sensoriomotriz. Hablar, los 2 primeros años, el lenguaje es igual que la marcha, un juego sensoriomotriz de descubrimiento, de sonidos, de ruidos, de palabras. Palabras, sonidos que no quieren decir nada. A mí hay muchas mamás que me dicen, a los 4 meses dijo mamá. Digo, vaya, interesante, pues no. Un niño no dice mamá a los 4 meses, ¿no? Un niño juega. Mamá, papá, papá. Somos nosotros los que le damos un sentido a lo que dice. Pero en principio juega y va jugando con los fonemas que son más fáciles hasta que los va complicando a llegar a los más guturales. Pero todo esto conlleva un periodo también, ¿no? Entonces, en todo este juego de sonido, repite, vuelve a echar otro sonido, aparece... aquí también hay un juego, madre e hijo. El niño dice, la madre repite. Aparece un silencio y el niño vuelve a repetir. Lo que quiere decir que el silencio desde los inicios del bebé está presente. Para poder constituir un lenguaje tenemos que constituir el silencio también. Poco a poco el bebé se va desarrollando y aparece ese juego. Bien. Si ya nos ponemos en periodo de los 6 a 12 meses, donde ya hay un laleo, un balbuceo, hay un juego, ¿no? Un lazo de audición, fonación. Como decía esta mañana Mar, la audición es un bucle importante porque permite estar constantemente oyendo, revisando, repetir, y son sonidos que se nos van grabando. Pero ya, según el niño va creciendo, también tenemos la visión, ¿no? El niño, les decía antes, oye la voz de mamá, voltea. Este movimiento es lo que constituye el primer
movimiento del lenguaje interior. Porque el niño en el primer año de vida lo que va haciendo es constituir ese lenguaje interior. Un lenguaje que se va formando de pequeñas actividades motrices, de respuesta y de silencio. Conforme el niño va creciendo, va surgiendo, pasamos de ser una comida pues, más líquida a empezar a masticar. La masticación, y si hay aquí personas que han trabajado con niños con dificultades, con parálisis, con problemas de boca, o niños con un paladar abierto, son niños que la comida es todo un mundo. O sea, tú le das de comer a un niño y te saca la comida por la nariz y dices, a ver, se me muere. Eso es lo primero. Pero luego es cómo puedo cerrar esto para poder seguir. Eso es un grado ya y es entrar en patología del lenguaje, ¿no? Pero se dan labios leporinos que dificultan. Niños con problemas ahora que están los broncoespasmos como a la orden del día, ¿no? Hay que ayudar a los niños para que puedan respirar. Entonces, la masticación, que es un acto fundamental también para desarrollar la musculatura de la fonación, también se ve afectada, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo de los 6 a los 12 meses? El niño vocaliza. Cuando el niño va adquiriendo un pequeño significado que le da la madre a esos sonidos, va constituyendo un sentido. Este sentido, y vuelvo a recalcar la importancia de la permanencia de la madre, porque para que surja el lenguaje tiene que haber ausencia de la madre. Si tenemos una madre que lo da todo, que está siempre, que invade, el niño no necesita pedir nada y el lenguaje no surgirá. Surgirá cuando llega a la escuela y entonces es cuando se hace esa demanda. Entonces, ese lenguaje interior conlleva, aparte de los movimientos, la presencia, la seguridad, la contención, la melodía, la preconversación, diálogo madre-niño, la pequeña conversación, como el niño va adquiriendo que aquel sonido que era ta, pues es pelota, ¿no? Y mira a la pelota, va viendo un reconocimiento. Y esas serían esas primeras representaciones, vamos a llamarlas mentales, aunque todavía no tienen ese sentido profundo, pero van haciendo pues lo que Piaget llama un poquito esos ladrillos que van constituyendo la representación. El niño va interiorizando sonidos con significado, reconoce, ¿no? La pelota y mira, la puerta, mira, mamá, mira, va adquiriendo, tiene sentido, ¿no? Esto unido a que la madre va y viene, sale de la habitación, se va. El niño puede llorar, puede entrar en pánico según sea esta relación, o puede esperar, o la madre le puede decir de ella, ya voy, que viene a coger la mantita, lo que sea, ¿no? Esa espera que hay. Entonces, presencia y ausencia. La madre vuelve, y es lo que un poco también nombró Jung, el Fordá famoso de Freud, ¿no? El juego del carrete. El juego del carrete es ese juego de presencia y ausencia. Tiro y se va. Vuelvo y viene. Y eso es otro punto de representación mental. Va asegurando. La mamá se va, ta. El niño dice, ta, mamá, ta, ¿dónde está? Pregunta. Hay una ausencia, espera. O ese juego que hacemos antes de tras. O sea, me tapo, salgo. Al igual que la voz de la madre hace voltear y crea lenguaje interior, el cucú hace también lenguaje interior. Es un juego constante. El lenguaje es un juego de presencia y de ausencia. Entonces, estoy, no estoy, estoy, no estoy.
esto se va ampliando en el espacio, porque la voz también es un espacio sonoro y de volumen donde se amplía. Entonces vamos incorporando conceptos como espacio, tiempo, volumen, presencia, ausencia, y siempre a través de esa presencia de la madre. También hay, porque es la que va dando esa base de que Bowlby llama el apego. Ya van apareciendo otros rostros, y ustedes dirán, ¿y el padre? Pues sí, el padre tiene un papel primordial, ¿no?, fundamentalísimo en la vida. También lo va reconociendo, también juega, también permite y crea una situación que dentro de la pelea lingüistas y psicoanalistas tienen ahí ellos su estudio y su fisura, pero yo se lo voy a hacer sencillito. El padre en esta unión, en esta fusión no, porque fusión sería de peligro, en esta unión madre-hijo, tiene que ayudar a esa separación. Es cuando aparece lo que llaman el tercero. Y ese tercero permite vivir la angustia de separación tanto al niño como a la madre. Porque la madre también tiene que aprender a separarse y a ir poco a poco alejándose del niño para que pueda ir creciendo como sujeto, con alguien como una identidad y no como un objeto para mi deseo, mi satisfacción o cubrir mis necesidades. En este juego del carrete, pues aparece ese tú y yo, el pozo fundamental también para la aparición del lenguaje. Ese tú y yo que permite al niño, a través del juego de la presencia y de ausencia, ir accediendo cada vez más a la simbolización. Separarse para diferenciarse. Porque si nos ponemos y decimos la palabra separarse solo es como, uy, no, pero me separo porque tengo que ser yo. Y eso no lo piensa el niño, eso lo tiene que pensar la madre. Y el niño, en ese descubrimiento de actividad motriz que va descubriendo, es como la marcha. Un niño cuando empieza a caminar se aleja 4 pasos y vuelve para atrás la cabeza para ver si la madre sigue ahí. Y eso, el ver a la madre le permite, o vuelve y se vuelve ahí. Es siempre un juego, ¿no? Acerca más lejos. Y eso también permite esa diferenciación. Sin separación no hay comunicación. El niño en un principio, perdón, es yo soy todo soy yo. Lo demás no existe. Su primer universo, que es la madre. Después va saliendo un yo y un como no yo, pero que yo creo que antes del no yo viene surgiendo, yo me lo apunté antes porque me salió así, ¿no? No eres tú, es un distinto a mí, ¿no? O sea, son como pequeños pasitos donde en esa separación se va jugando. Después aparece no el tú tampoco, ¿no? Ese no yo que va afianzando y que va permitiendo que el lenguaje se vaya desarrollando más y que se vaya extendiendo también la distancia en el espacio. Realmente es a partir de los 3 años cuando el yo ya, si lleva una evolución normal, se está colocado y aparece en los otros. Y eso en muchas ocasiones son los tiempos donde el niño se incorpora a la escuela. Teniendo en cuenta la prisa para que deje los pañales, para que coma bien. Un niño que no habla, a mí me llegan muchos niños, dicen que va a entrar en la escuela y quiero que hable ya. O sea, terror. O sea, entrar en la escuela es terror. Ustedes que están en ese periodo de 0 a 3 años, entran. Esto lo viven continuamente, ¿no? Voy a hacer una pequeña parada porque quería poner, a ver si se ve, porque de verdad... Escuchen el tono y las preguntas. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? Mamá. ¿Y qué le vas a decir?
Es la tercera persona que nombra ya. ¿Tú vas a cenar ahora? ¿Y qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? Papa. Ustedes ven que esta ¿Y niña están quiere ricas? a papa. ¿Con qué más? Papa. ¿Y qué más? ¿Solo papa? Paren aquí, o sea, es como, déjame en paz. ¿Y de qué más te da que yo repita papas 500 veces si a ti te importa 3 comidas? Entonces, la niña dice, ella lo que quiere es jugar, estar con su móvil, su darle, su... Pero la madre, esta es una niña que fue prematura y yo trabajé, entonces la madre de vez en cuando me manda vídeos, va cada 4 meses a revisión, una niña magnífica, preciosa, divertida, original. Unos padres que de originales no tienen nada, no son divertidos, son aburridos, repetitivos. Entonces esta criatura tiene que crear unos mecanismos de defensa ante la pregunta cerrada que antes hablaba Mar, la mira y la ves, ¿no? Y sigue, ¡pum! ¡Pum! Pues no. Además, claro, yo cuando vi este vídeo dije, no, la niña está perfecta, entonces hablé con la madre, le puse el vídeo y fuimos haciendo la secuencia. Escúchate cómo habla, escucha la voz, lo que repites, ¿tú no estabas escuchando a tu hija? O sea, porque a veces no tenemos que trabajar tanto con los niños, sino darle a los padres esas pequeñas, con respeto, con educación y como apoyo, por supuesto. Pero es que los niños nos lo dicen claro, clarísimo. Vamos a poner otro vídeo, este es un niño que trabajo, sí. Vamos a ver, son secuencias de sesiones. 1. Esta es otra madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ay. Fíjense Mira, en la ¿qué es unión, esto, mamá? en que el ¿Qué cuerpo a cuerpo, ¿Qué es esto? en esa alternancia ¿Qué es para esto? los números. ¿Qué es esto? ¿Un coche? ¿Qué? ¿Cómo es el coche? ¿Y de qué color es ese coche? ¿Qué color es? Azul. Azul. Mira. Pasamos, no, hay varias, hay. Pero fíjense este niño porque ahora lo vamos a ver en una sesión, entonces ahí están conmigo. ¿Me das una pelota? Gracias. ¡Ay, que me lo quita! A ver, la cojo. A ver, una, dos. Él puede repetir, pero quien está ahí, porque la que me está grabando es la madre, él le lleva las cosas a la madre, como, mira lo que sé hacer, mamá. Pero es a la madre. Pero fíjense en el lenguaje qué diferencia hay. Ahora vamos a continuar con este niño cuando ha hablado con la madre aquí. ¡Ay, que se cayera! Este es un lenguaje natural. Es un niño que no habla. Es un niño que además está diagnosticado, que tampoco lo comparto, dentro de lo que es el espectro autista, ¿no? Con la madre puede hacer ese juego y uno se pregunta y dice, ¿un niño que va alternando los números con la madre? Oh. Pero claro, yo que hice una sesión, pero porque quería que la madre lo viera, en vez de empezar a contar por el 1, empecé a contar por el 2. Claro, no había, porque no tiene la estructura. Él responde a la madre dentro de un orden, pero no se salgan de ese orden. Él mantiene una comunicación cognitiva a través del lenguaje con su madre, pero no una relación. Hay una relación de afecto, la madre lo quiere, lo cuida. Es una relación que, como han visto, esta madre lo tiene pegadito, pegadito. Un niño que va a cumplir 3 años y está en un lenguaje de 1 año porque no habla, no expresa. Vamos a otro vídeo. ¡Caballo! ¿Sí? ¿Qué caballo?
Sí, hay un intento de Pozo de ir creando como un espacio. Pasamos porque quería ver, él va repitiendo escenas, objetos, porque además no es un niño camplí, es un niño que no ha vivido su cuerpo. Toca, mamá. Y ahora Asira. Y ahora cuando diga Tere, lo cobre aquí por aquí. ¿Me toca? Una, dos y tres. Él espera, es un acto que se va repitiendo, pero eso es una comunicación no verbal. Pero hay un emisor, hay un receptor, ¿eh? Y hay un trasvase a través del juego, de la risa, pero ahí mi trabajo fundamental con este niño, estoy digamos, haciendo la separación de la madre, porque la madre no puede hacerlo. Este niño es gemelo, con otro. La hermana es una pispireta encantadora, o sea, se llevó todo, como dice la madre. La otra se lo llevó todo. Pero también hay una historia en la madre de pérdida porque se le murió otro hijo. Entonces, ante un niño que ha tenido unas dificultades, establece una relación. La madre necesita, entre comillas, ¿no?, que cuidarlo. Es un niño que ella cree que tiene que estar todavía manteniéndolo como si fuera un bebé. El niño en la sala de psicomotricidad va adquiriendo una serie de competencias y luego se puede ir haciendo competente fuera del espacio, en la casa, en la escuela, y va adquiriendo. Pero necesita, porque si hay algo fundamental de los 0 a 3 años, es el tiempo. Tiempo para crecer. Y es lo que nos han quitado a todos. La infancia se ha cortado demasiado rápida. Una, dos y... No podemos pararlo porque él puede estar. Hay momentos en que ya me levanto y va, pero repite. Sí. Dentro de los organizadores psíquicos, el lenguaje encierra un contenido mental que se traduce en palabras, pero tiene que ser creado previamente en esa relación madre-hijo y que luego se va ampliando a la familia. Es fundamental y necesaria esa primera simbiosis de los primeros meses, pero es necesaria la permanencia del objeto, pero es necesaria esa ausencia. Para mí esto es fundamental en el desarrollo del lenguaje. Está claro que la ausencia pues crea a veces muchas angustias y hay niños que no pueden asumir esas angustias, ¿no? En esas angustias podemos encontrarnos a muchos niños que tendrán ustedes, muchos niños que van a una terapia bien del lenguaje o bien de psicomotricidad, porque esas huellas no son de las huellas, digamos, de placer, son de displacer. Y cuando el cuerpo está lleno de displacer, pues es muy difícil la vida. Otra etapa fundamental que no puedo evitar el no decirla es esa etapa del espejo que también nombró John esta mañana, ¿no? Donde ese niño empieza a distinguir su cuerpo, ¿no?, y el resto de las cosas. Todavía no existe una coherencia de yo soy Juan, no. Es como, ¿quién es? Ve a la madre sí, ¿y este quién será? Y es a través de la palabra, porque es la madre la que da el lenguaje al niño. Ese eres tú, eres Juan, mamá, Juan. Entonces, tú, yo, presencia y ausencia están siempre. El niño se va moviendo de un cuerpo que va poco a poco moviendo cuando son las manitas, juega con sus manos, las piernas, cuando se sienta, cuando empieza a gatear, pero al mismo tiempo juega con la voz. Esta imagen que va
adquiriendo y va desarrollando de una inmadurez a una presencia, constituyen lo que es el aparato psíquico. Se construye así una identidad y entonces podemos empezar a hablar de este niño que se ha constituido como sujeto, pero también es fundamental que nosotros veamos a los niños como sujetos que están en desarrollo haciendo, no como objetos, que nosotros vamos a adaptarlos, vamos a enseñarles, porque el niño nace con todas las disposiciones para poder aprender. Una palabra magnífica, que además a mí me encanta, es cuando el niño dice no. Eso quiere decir, ahí tenemos un hombrecillo o una mujer, ahí va. Y son palabras que incluso a veces hasta los propios maestros o madres que me dices que no, no lo pueden reconocer. Pues sí, hay que reconocerlo. Hay que entender que ese niño, en ese juego de esa oposición, de ese decirte no, nos está dando unas señales que su crecimiento va en una armonía, en un desarrollo y que va a ir accediendo posiblemente con una facilidad a todo lo que le queda todavía por descubrir y desarrollar en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, son en esos primeros 5 años, porque a veces hablamos de 0 a 3 como si tuviéramos que hacer la conquista. No. El lenguaje tarda hasta los 6 años para hablar bien, ¿eh? Hay que dar tiempo, ¿no? Y es en esa constitución de esa base del cuerpo, de esas manifestaciones, donde se va creando todo un conjunto. En un primer núcleo podríamos hablar de ese aparato psíquico que se va constituyendo a través de la afectividad, a través del movimiento, a través de dar sentido a esas palabras que mamá va diciendo, donde se puede llegar a un símbolo y a la representación. Con lo cual, el lenguaje es un movimiento continuo de tiempos, percepciones, afectividad, motricidad, es relación social, es permanencia del objeto, es representación mental, es espacio y es cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque claro, todo esto estamos hablando del niño, pero ¿cuál es nuestra historia? Vale que hay todo un proceso donde el niño va descubriendo, hay respiración, escucha, llanto, van apareciendo matices, ¿no? Escuchar y oír, Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que explicaba Mar, ¿no? Es distinto, pero es necesario la voz, como es necesario el eructo, el llanto, el grito, como es necesaria la palabra, como es necesaria el cuerpo, y un cuerpo que nos permita sentir, un cuerpo que nos permite pensar, un cuerpo que sea flexible, maleable, disponible, un cuerpo que module desde todos sus sentidos y su propio cuerpo a la cercanía, un cuerpo que modifique, una expresividad que permita la acción, que aceptemos la pulsión del niño, porque es necesaria para su desarrollo, en un movimiento libre y poniendo unos límites claros y concisos. Esta mañana explicó John muy bien esa autorización y lo que implica cuando nos desautorizamos, porque si es algo que el adulto sabemos hacer maravillosamente es desautorizarnos. Lo hacemos todos los días 1000 veces y no nos damos cuenta. Entonces al niño le decimos, como dices que no, el mico chico esto, lo que me faltaba, y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Sin embargo, porque estamos hablando con el móvil con una amiga y nos interesa, bueno, vale, cógelo. Falta de autorización. Yo no he nombrado los temas virtuales porque ese es muy largo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, las madres que tengo que me llegan a dejar el niño con el móvil en la madre y digo, ahora por favor sale, guardas el móvil, vuelves a entrar, te despides de tu hijo y me lo das. No admito a ninguna madre que me deje al niño que entre con el móvil en la mano y hablando. Respeto para su hijo, respeto para mí, ¿no? Y entiendo que ella tendrá que descubrir también un respeto. Pero esto es un tema que... pero tenía que decirlo, no me iba a quedar callada. En todo esto, nuestras actitudes. Una reflexión constante de lo que estamos haciendo. De por qué lo hacemos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no lo dije?
qué sentí, por qué me enfadé, y reconocer que cada vez que nos equivocamos estamos abriendo una puerta para seguir aprendiendo, porque en este trabajo no se para nunca de aprender. No podemos permitirnos el lujo de parar en ningún instante, el poder adaptarnos a todos los cambios que esta sociedad que estamos viviendo es de una rapidez inmensa, de unas transformaciones que no estamos dando avío para entender, y esto está creando por un lado, una reducción en la vida de la infancia, un distanciamiento entre los miembros de la familia, las relaciones escolares y la sociedad, y un aislamiento que yo no diría que nos estamos volviendo todos autistas, porque sería degradar a este concepto que tiene todo un peso importante, ¿no? Nos estamos perdiendo, y cuando nosotros nos perdemos no podemos acompañar a ningún niño a crecer.